el plan que estoy utilizando se llama La Biblia, tu verdad diaria. Y es buenísimo porque la lectura neta es de lunes a sábado. El domingo hay un pequeño devocional para los que lo quieran hacer. Y también sirve para recuperar días que por alguna u otra razón no pudieron hacerlo durante la semana. Por ejemplo, a mi esposa y a mí, mi esposa no sé qué está allá al final. Nos ha sido de bendición porque ciertamente hemos fallado un par de ocasiones por temas de salud, pero hemos podido poner el día domingo. De hecho, hoy tenemos lectura porque entre semanas tuvimos problemas de salud, pero ya todo fue resuelto gracias al Señor. Ok, entonces entre tanta lectura nos hemos dado cuenta que muchas de las historias que están plasmadas en la Biblia ocurren en el desierto. Y nos preguntamos, pero ¿por qué el Señor escogió el desierto para estas, como escenario para todas estas historias? Porque si nos preguntamos qué hay en el desierto, bueno, nos preguntamos en el desierto, arena nada, ¿cierto? Arena y sol, sí, eso es lo que nos imaginamos. Siempre nos imaginamos que las temperaturas son extremas, ¿no? Como un punto medio, o es muy frío o es mucho calor. Hay poca flora, poca fauna, no hay agua, por ende las tierras son un poco fértiles, como los cactus que pueden sobrevivir con estos climas. Y entonces, bueno, nos llamó la atención ese porqué. Y bueno, entre lecturas logramos entender porque el Señor eligió este escenario. Y es que todo lo que vive en el desierto tiene que volverse resistente a los cambios extremos del ambiente. El desierto es un lugar de transformación, donde, por ejemplo, por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar el clima, pero en el desierto sí podemos escuchar la voz de Dios. También podemos reconocer su provisión, depender de esa provisión y dar gracias por esa provisión. Me gustaría que me acompañaran en Deuteronomios 8, de 2 al 4. De lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años, Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecer. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado de comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto, Dios quiso enseñarles que, aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en sus palabras y tener vida. Durante 40 años han estado caminando, sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies hincharon. Tremendo, ¿no? ¿Sí? Wow. Por ejemplo, partiendo de este versículo, vemos que debemos estar aferrados y siempre confiando en que el Señor va a suplir nuestras necesidades. ¿Sí? Dentro de la lectura que hemos hecho, mi esposa y yo, pudimos ver que en Egipto representa la esclavitud de Israel. Y durante el éxodo, muchos de estos israelitas se quejaban y querían volver otra vez a Egipto, a la esclavitud. Sin embargo, Dios en su misericordia les dio pan, les dio carne, les dio agua y les dijo que esto se lo daría diariamente, que todo lo que tomaran en el día no podrían guardarlo para el siguiente día. Entonces vemos la misericordia de Dios, pero también vemos a Dios
quejamos cuando estamos en el desierto, cuando no sabemos qué camino debemos tomar, cuando Dios o cuando tenemos tribulaciones, o cuando estamos pasando por algún mal momento, o simplemente en el trabajo. Quizás tengamos problemas con compañeros de trabajo y por ser cristianos nos abstenemos de decirle una u otra cosa, pero quisiéramos hacerlo. Entonces debemos reflexionar en esas cosas que no son agradables para el Señor. Ok, el desierto no solo representa un tiempo de transformación del pueblo de Israel, también representa su libertad, un lugar donde debían aprender que el Señor era su pan, su agua y su vida. Ahora, en el mismo Deuteronomio, me gustaría que fueran el versículo número 11, y dice así: no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Si se olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con sus propios esfuerzos. Bueno, yo varios de los devocionales que he dado acá, siempre le he dicho, yo antes de ser cristiano siempre pensaba que yo creía en Dios a mi manera. Y no es así, y es lo que quiere reflejar estos versículos de la Biblia, que no es a nuestra manera, que lo que consigamos, tanto lo bueno como lo malo, siempre es para bien, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Siempre hay un propósito. Y bueno, quería cerrar este devocional con esta pequeña palabra. Nuestra vida en Cristo es un desierto lleno de vida, donde aprendemos a depender de Dios mientras esperamos su regreso y su reinado aquí en la tierra. Señor, gracias por haberme utilizado acá como instrumento, Señor, para llevar una pequeña porción de tu palabra, Señor. Espero que lo que aquí se haya dicho, Señor, haya sido de bendición para cada uno de nuestros hermanos, Señor, y que lo principal sea glorificarte y honrarte, Señor. Te damos gracias por esto. Amén. Ok, mis hermanos, oramos y arrancamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias, Señor, la oportunidad que nos das de poder levantar nuestras manos y decir, oh sana, Señor, oh sana al Rey. Gracias, Señor, porque pudimos, Señor, adorarte, exaltarte, glorificarte. Y ahora, Señor, con la lectura y la predicación de tu palabra, Señor, queremos continuar adorándote, Señor, y exaltándote. Padre, ilumínanos, Señor, a través de tu palabra, acerca de lo que hemos venido estando predicando, Señor, todos estos días, que es acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, o conocido también como Hechos del Espíritu Santo. Todo esto te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, como vimos la semana pasada, en parte de Hechos capítulo 7, en el último versículo, 7, versículos 58, 59 y 60, vimos cómo Esteban, el que se conoce como el primer mártir de la fe, había sido acusado por testigos falsos acerca de que él estaba hablando mal acerca de los patriarcas, acerca del templo. También se dice que dice la palabra que estaban hablando o blasfemando
Esteban, y él comienza a hablar acerca de su defensa. Él comienza a defenderse, es decir, él comienza a decir lo que les estaba predicando. En esa defensa, Esteban, dentro de todo lo que se habló, lo que habló Esteban, hay 4 puntos importantes de esa defensa. Por favor, Luz, la primera lámina. No te sientas presionada, Luz. ¿Oíste? Ok, yo sigo. Y tú lo vas poniendo. En esa defensa que hizo Esteban, él, primero que nada, ¿ya? Ok. Él desmiente lo que se estaba diciendo de él acerca de que él estaba atestiguando o estaba blasfemando en contra de los patriarcas. Él estaba, con esta defensa, estaba desmintiendo a esos testigos falsos de que lo que ellos decían, lo que estaba supuestamente diciendo Esteban acerca de ellos era falso. También con la defensa de Esteban vimos que él responsabilizaba a esos judíos que estaban allí en ese momento, lo estaba responsabilizando de la muerte de aquellas personas que anunciaban al Mesías o aquellos profetas que anunciaban el Mesías, y también los estaba responsabilizando de la muerte de Jesús. Pero vimos que estos hombres enfurecidos, que dice la palabra, que sus dientes crujían, y allí lo que hace es una expresión de molestia y de rabia, que ellos sencillamente tomaron la decisión, próxima lámina, ellos tomaron la decisión de hacer lo mismo que hicieron con Jesús. Próxima lámina, Luz. Yo sigo entonces. Al oír estos hombres la verdad, sencillamente decidieron matarlo. Al igual que Jesús, cuando ellos escucharon la verdad, ¿qué decidieron estos judíos, estos líderes de la sinagoga? Decidieron matarlo, igual que a Esteban. Esteban comienza a hablarles la verdad y ellos sencillamente se molestan, se enfurecen por lo que él les estaba diciendo, que deciden apedrearlo. Vi esta imagen y me pareció genial. Predica mentiras y te lloverán aplausos, dinero, invitaciones y amigos. Predica la verdad de Jesús y te lloverán piedras. Hay un dicho que muy conocido que dice que al árbol que da buenos frutos, a ese es el que le tiran piedras. El árbol que no da frutos nadie lo ve. Esteban estaba dando frutos, Esteban estaba hablando y predicando la palabra. ¿Y qué sucedió? Es preferible matarlo que seguir escuchando la verdad acerca de Cristo. Ahora bien, vamos a retomar la prédica y avanzamos. Hechos capítulo 7, verso 58. Dice, a Esteban, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Luego vamos a ver quién era, que muchos ya sabemos quién es Saulo. Era de una ciudad llamada Tarso. 200% religioso. El que era 100% se quedaba corto delante de Saulo. Este hombre era de los fariseos. Él era el que llevaba la bandera. Él era el más fariseo de todos. Saulo estaba apadrinado por un hombre que se llamaba Gamaliel. Gamaliel era el que estaba en el momento en que traen a los apóstoles que los estaban acusando, y Gamaliel dice, déjenlo tranquilo, que si esto es una obra de los hombres, esto se va a terminar. Pero si es una obra de Dios, no vaya a ser que nosotros estemos peleando con Dios. Gamaliel era el que había entrenado a este Saulo. Saulo, o los alumnos o los discípulos de los religiosos que participaban en el Sanedrín, ellos escogían a sus discípulos cuando veían que tenían potencial. Gamaliel era uno de esos que era uno de los principales, y él fue el que escogió al que más brillaba, y el que más brillaba era Saulo. Ahora bien,
En el momento en que los discípulos fueron apresados, desde lo que hemos visto, desde el capítulo 2 hasta ahorita el capítulo 7, vimos que los apóstoles en principio fueron amedrentados. Luego vimos que ellos fueron apresados. Luego vimos que fueron con toda una noche estando presos y luego le dieron latigazos. Y ahora vemos cómo ya la presión o la opresión para cada uno de los discípulos no solo era con amedrentarlos, ya se fueron a la parte física, que es matar. Vemos en el capítulo 8, versículo 1, que es lo que me corresponde a mí en adelante, vemos que Saulo consentía en su muerte. Es decir, este consentía proviene del griego suneudoqueo, que significa agradar con. Entonces, aquí cuando dice y Saulo consentía, debería decir y Saulo estaba agradado porque habían matado a Esteban. Entonces debería decir así, y Saulo estaba agradado con su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, en la muerte de Esteban comienza lo que es la persecución no solo a una persona, no solo para los apóstoles, sino para toda la iglesia. Empieza la persecución más fuerte. Un grupo de personas que va incrementándose los seguidores de Cristo, los discípulos, y allí el grupo religioso del momento comienza a perseguirlos ya con no una intención de castigarlos solamente, sino que todos tuvieran la misma suerte que tenía o que tuvo Esteban. Dice la palabra que todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Un autor que se llama James Montgomery Boyce dice que la palabra esparcir, colócame por favor allí luz, colócame por favor la otra. Él dice que el término esparcir es ok. En primer punto, él dice que el término esparcir es cuando algo se lanza para que desaparezca. Como por ejemplo, las cenizas de un difunto. Las cenizas mucha gente lo agarra, los lanza al mar, los lanza a un río, los lanza... Pero eso allí desaparece, eso allí no hace nada. Eso allí sencillamente se pierde. Pero existe otro término que es del cual está hablando la palabra aquí, que es en el sentido que utilizan los sembradores cuando tienen las semillas y las riegan. Eso es lo que está hablando aquí este término de esparcir. Es el término que utilizaban los plantadores para lanzar la semilla. ¿Qué está queriendo decir la palabra aquí? Que todos fueron esparcidos ¿para qué? Para sembrar la palabra y predicar la palabra. Entonces, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria. ¿Qué les había dicho el Señor Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8? Y todos me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines. Entonces, los apóstoles se habían quedado asentados solo en Jerusalén. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Permite la persecución porque Él había ordenado de que ustedes iban a ser testigos no solo en Jerusalén, también tenían que ir a Judea y tenían que ir a Samaria. Pero estos hombres se quedaron solo en Jerusalén y tuvo que el Señor permitir esta situación de la muerte de Esteban y la persecución de la iglesia para que se propagara, para que se expandiera aún la palabra de Dios. Para los que no han visto Kairos, los invito a ver Kairos en Semana Santa. Hay una historia que habla acerca de unas personas que fueron a hacer misiones en unas tribus.
Y resulta que estas personas, no voy a hacer, ¿cómo se llama eso cuando tú adelantas el spoiler? Pero es muy conocido porque las personas, los indios que estaban allí en en esa aldea, los mataron y se los comieron. ¿Qué sucede? Que esto no originó un temor para los que venían luego de estos hombres, sino que ellos fueron a esa aldea y ellos les predicaron a estos hombres y a estas mujeres que estaban allí. Y hay una historia que dice que ellos estaban tomando fotos con los hijos de los que mataron, con los que mataron a sus familiares. Entonces, ¿qué sucedió con la muerte de estos hombres? Que Dios utilizó su muerte, al igual a la de Esteban, para que pudiese llegar el evangelio a esas etnias como tal. Igual sucedió aquí. Dios utiliza la muerte de Esteban, ¿para qué? Para que el evangelio sea propagado. Muchas veces las situaciones que nos pasan son muy difíciles, pero todo lo que sucede es para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Quizás sucedan cosas que nosotros nunca nos enteremos. Quizás pasen cosas en nuestras vidas que nunca sabemos cómo Dios se va a glorificar, pero de que se va a glorificar lo va a hacer. Quizás no lo veamos estando en la tierra, pero cuando estemos en su presencia nos daremos cuenta es que Dios permitió esto para glorificar su nombre y con un propósito. Y Dios aquí tuvo el propósito de ¿qué? De que se expandiera el evangelio a Judea y a Samaria. Ahora bien, versículo 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero, ¿qué hombres piadosos estaban allí? Porque dicen que todos los discípulos se fueron. Los únicos que habían quedado eran los apóstoles. ¿De quién está hablando la palabra aquí? Nos está hablando de que no todos los judíos estaban en contra de los discípulos de Jesús. No todo el judío que allí estaba presente escuchando lo que se estaba hablando acerca de Jesús estaban en contra. Entonces nos dice que hombres piadosos estaban allí y recogieron el cuerpo de Esteban y dice que hicieron gran llanto sobre él. ¿Por qué la Biblia se refiere a ese gran llanto? Era porque las personas que habían sido ejecutadas, lapidadas en este caso, como le sucedió a Esteban, nadie podía llorarlos. Estaba prohibido que la gente llorara a una persona que había sido ejecutada. Pero ¿por qué estos hombres lloran? Eran porque, como lo dijo el pastor Iván la semana pasada, estos hombres sentían repulsión por lo que sus propios hermanos judíos habían hecho. Y ellos se sentían dolidos porque mataron a un hombre que no tenía absolutamente nada o no había cometido ningún tipo de delito. Entonces estos hombres sencillamente estaban arrepentidos y manifestaron públicamente ese arrepentimiento con ese llanto. Por ello es que el pastor Iván la semana pasada dijo que ellos asumían el riesgo. Ellos estaban asumiendo la sangre de Esteban, porque los romanos, que eran los que dictaban la sentencia, no le habían dictado sentencia a Esteban, sino que ellos mismos asumían la culpabilidad. Es por ello que estos hombres lloraban abiertamente, a pesar de que estaba prohibido, era porque sentían arrepentimiento por lo que sus pares habían hecho. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia. Este hombre se había convertido en el más temido de todos. Imagínense toda la iglesia al escuchar solo el nombre de Saulo. Saulo de Tarso está persiguiendo la iglesia. Ese término asolaba quiere decir, mis hermanos, que imagínense esto. Cuando ustedes recuerdan cuando Dios le decía al pueblo de Israel: entren, maten a todo el mundo, hasta los animales, mátenlos, ahí no debe quedar nadie.
Eso es el significado de asolar. Cuando entraba un ejército y destruía absolutamente todo. Entonces, lo que está diciendo ahí de Saulo es que Saulo sencillamente entraba para destrozar, destruir y acabar con la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Imagínense ustedes cuántos padres de familia no dejaron huérfanos a sus hijos. ¿Cuántos a causa de la persecución? ¿Cuántas mujeres no quedaron viudas? ¿Cuántos hombres no quedaron viudos porque le asesinaron también a las mujeres? ¿Por causa de qué? De la molestia que tenía este hombre llamado Saulo, porque la Biblia dice que le crujían los dientes, porque él estaba allí presente cuando matan a Esteban, les crujían los dientes de la molestia y la rabia. ¿Por qué? Porque les estaban hablando una verdad. Esteban les habló acerca de sus patriarcas, les habló acerca del templo, pero les habló y les dijo que ellos habían matado a Jesús, que ellos eran los responsables de haber matado al Santo de Israel. Ellos eran los responsables de haber matado al Mesías. Y eso causaba en ellos molestia, porque muchas veces, cuidado si no todas las veces, la verdad muchas veces molesta. Y dice, en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos, es decir, toda esa semilla que fue regada allí, fueron y se escondieron. ¿Dice la Biblia así? Dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta gente, al igual que lo vimos en el capítulo 6, ellos, en el versículo 7, perdón, ellos después que recibieron el castigo que les dieron, recuerdan, 39 latigazos por misericordia, cuando les dan los 39 latigazos, ellos no se fueron a esconder, sino que ellos salieron y se fueron otra vez de nuevo, ¿a dónde? A la sinagoga, a seguir hablando del Señor Jesús. Y aquí igual, nos corren de donde estamos, pero donde llegamos, continuamos predicando la palabra. ¿Por qué? Porque a ellos se les había dado una orden. A ellos se le había dicho, ustedes van a ser mis testigos. Y un testigo habla verdad y un testigo habla de quien representa. Y ellos allí estaban hablando acerca de ¿quién? De Jesús. A pesar de la muerte, a pesar de la persecución, estos hombres se mantuvieron firmes. A pesar de lo que sucedió con Esteban y a pesar del miedo que pudieran tener o haber tenido al escuchar el nombre de Saulo de Tarso, estos hombres no se pararon, sino que siguieron predicando la palabra. ¿Por qué? Porque en ellos había poder, porque la palabra dice, y recibiréis poder cuando descienda sobre ¿quién? Sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ellos tenían el Espíritu Santo, quien les daba la fortaleza y les daba el poder, ¿para qué? Para seguir predicando la palabra. Y ese Espíritu Santo que les fue entregado a ellos, se nos fue entregado a cada uno de nosotros que hemos reconocido a Cristo como Señor y como Salvador. Ahora bien, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos, mis hermanos, eran un pueblo despreciado por el pueblo judío, totalmente. A ellos le llamaban los mestizos. En otros pasajes de la Biblia vemos cómo se refieren a ellos como perrillos o como perros. Ellos nacen en este pueblo, eran un pueblo del este de Jerusalén, eran judíos, pero cuando los asirios invaden esa zona, sacan de ahí a todas las personas pudientes, a las personas que tenían dinero y se quedaron allí personas pobres. Los asirios se casan con ellos y tienen hijos. Los hijos de esta persona les llaman samaritanos. Entonces el judío decía, es que ustedes son impuros. ¿Por qué? Porque ustedes son mitad judío y mitad asirio. Entonces como tal no podían, su adoración a Dios no era considerada legítima.
Por ello es que eran muy despreciados. Y recuerdan un pasaje que dice que estaban dos hombres orando y uno dice: gracias Dios que no soy como este samaritano, que no soy como él. Y este que estaba afuera en el templo adorando a Dios dice: Señor, perdóname a mí, perdona y guarda mi corazón. Entonces vemos allí las diferencias que habían entre estos pueblos, al punto que los apóstoles, estando con Jesús, le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué no agarramos y le pedimos a Dios como hizo Elías y que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Vámonos, Lucas capítulo 9, versos 52 al 56. Y vamos a ver qué decían los apóstoles acerca también de los samaritanos. Dice: y envió mensajeros delante de él, ¿sí?, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos al Señor Jesús, que iba a predicar la palabra allí, a hablar la palabra. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Vean cómo los discípulos amaban también a los samaritanos. Que miren lo que estaban diciendo acerca: ¿quieres que le digamos a Dios para que consuman a este pueblo? Y el Señor Jesús más adelante le dice: no, ¿qué les pasa? Yo no vine aquí a matar a nadie. Yo vine fue a hablar acerca de Él como Dios. Y vemos cómo el Señor Jesús se refería a los samaritanos con amor, porque vimos la historia que Él cuenta acerca del buen samaritano. Vimos cómo Él le habla a la samaritana en el pozo. Y vimos que Él descendió a Samaria y le habló a las personas acerca de la salvación que era Él. Entonces Jesús amaba al samaritano y era lo que Él quería enseñarles también a sus discípulos. Versículo 5 dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba de Cristo. ¿Qué se ve aquí? Que este hombre Felipe había cambiado. Él no tenía el mismo pensamiento que tenía quizás antes de conocer a Jesús, a pesar de que él no fue de los discípulos de Jesús. Recuerde que él fue uno de los 7 escogidos que lo vimos en el capítulo 6. Entonces Felipe había entendido acerca del amor hacia las almas, acerca del amor hacia las personas. Él no tenía por qué tener prejuicios sobre una persona. ¿Tenemos nosotros prejuicios sobre personas? No le predicamos a quien tenga la esclavita verde con amarillo. No le predicamos a quien tenga unos collares. No le predicamos a un homosexual. No le predicamos a una lesbiana, porque ya tenemos prejuicios sobre ese tipo de personas. O queremos ser como Felipe, que no tuvo prejuicios sobre un pueblo que era odiado, como eran los samaritanos, para predicarle también del amor de Cristo. Muchas veces nosotros nos hacemos prejuicios de las personas. ¿Por qué? Porque los vemos en la calle, hay personas drogadictas, y no nos mueve el amor de por lo menos decirle: Cristo te ama. Nos hacemos prejuicios, y eso es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos al hablar la palabra. Si alguien tuvo misericordia de nosotros, si Dios tuvo misericordia de nosotros y movió a alguien para que nos hablara del Señor, lo que nosotros hemos recibido por gracia, también tenemos que darlo por gracia. Y entender que nosotros, la salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Dios. Y que nuestro llamado es serle testigos, ya que lo vamos a ver más adelante, en los confines de la tierra, porque ese ahora es el trabajo que nos queda a nosotros. Y sigue el versículo 6. Y la gente, algunos de ellos, unánimes. ¿Qué quiere decir?
que todo ese gentío que estaba allí le estaba prestando atención a lo que Felipe estaba diciendo. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Esta gente estaba asombrada por lo que allí estaba sucediendo. Felipe les estaba hablando acerca de Cristo, que muchos quizás ya lo habían escuchado porque Jesús estuvo por allí. Jesús habló de la salvación allí cuando habló con la samaritana, y la samaritana llamó a un grupo de personas y le dijo: este es el Cristo, y esas personas seguramente expandieron también el mensaje, que no lo refiere la Biblia, pero esto es una prueba de que allí estuvo el Señor, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hacía Felipe? ¿Cuáles eran? ¿Por qué esta gente estaba maravillada? ¿Por qué esta gente estaba tan asombrada de lo que ahí estaba pasando? Respuesta, versículos 7 y 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando gran voz. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella multitud. ¿Cómo no va a haber un gran gozo? Primero, al ver un esposo, esposa o a un hijo que tenga un demonio, que ya estaba endemoniado, y apenas Felipe, a través del Espíritu Santo, efectivamente, que fue quien nos sana, libertó a gran cantidad de personas. A hijos, hijas que estaban paralíticos, que eran cojos y fueron sanados. Por eso es que había gran gozo, y no solo por ello, era porque ellos entendían de que el mensaje que una vez vino un hombre llamado Jesús y le habló, allí se estaba manifestando. Ellos sabían que Cristo era el Señor y Salvador, y aquí el Espíritu Santo estaba mostrando sus maravillas y sus milagros. ¿Para qué? Para que esta gente fuese consolidada. Recordemos algo: a pesar de que ellos eran samaritanos, ellos también eran parte judío. Y recordemos que de lo que venimos hablando del capítulo 1, 2 y 3, el pueblo judío, para poder creer, tenía primero que ver. Tenía que activársele los sentidos auditivos y visuales. ¿Para qué? Para que pudieran creer acerca del mensaje, que es lo que hemos visto en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Versículo 9. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es decir, este hombre tenía una posición. Este hombre era catalogado, oye, el poder, ni siquiera lo que él hacía estaba siendo catalogado como el poder de Dios, sino que él, de manera personal, le estaban diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. ¿Por qué? Porque primero desconocían quién era el Señor. Ignorancia. ¿Qué sucede? Que estas personas lo que hacían era ver lo que era un arte de ocultismo. La Biblia le refiere ocultismo, brujería, hechicería, llámelo como usted quiera, pero Dios está en contra de ello. Si este señor realmente hacía este tipo de artes, este tipo de brujería o de ocultismo que dice la Biblia, tenemos que estar conscientes que eso no provenía de Dios. Eso provenía de Satanás. ¿Por qué? Porque tenía que mantener a la gente engañada y cautiva. Entonces, ¿qué dice el versículo 12 y 13? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron? Se bautizaban hombres y mujeres. Y escuchen esto: también creyó Simón mismo,
y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba sorprendido, atónito. Ahora bien, imagínense cómo ya vimos cuáles eran el gran poder que se manifestaba, que ese espíritus salían de endemoniados, que los paralíticos y los cojos caminaban. Pero imagínense la magnitud que Felipe, que hacía también algunos artes, algunas cosas, se sorprendió a tal razón de que también creyó. De que dijo, no, esto que yo hago no tiene nada que ver con esto. Imagínense cómo Dios se manifestó en ese lugar a través del Espíritu Santo, que hasta Felipe, un brujo confeso, un hombre que lo que hacía, Simón, perdón, un brujo confeso, el hombre realmente en ese momento, dice las Escrituras, que creyó. Ahora vamos a ver si efectivamente este hombre creyó de corazón. Dice, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, es decir, que esa información corrió como pólvora. En Samaria están aceptando a Jesús. En Samaria se está predicando el evangelio. ¿Qué hicieron ellos? Dice, oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué le había dicho el Señor Jesús a Pedro? Yo te entrego las llaves del reino. Evidentemente no es que Pedro va a estar en la puerta del cielo y... ¿Sabes qué? Eso es evangelismo explosivo. Que cuando tú llegues al cielo y Pedro esté, ¿qué le vas a decir para que te abra las puertas del cielo? Allí, sencillamente, el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, por la predicación del evangelio, es que las personas van a entrar al reino. ¿Por qué? Porque el que acepte al Señor Jesús ya tiene la llave para entrar. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando llaman a Pedro, Pedro sencillamente les iba a certificar a esos samaritanos que efectivamente ustedes son parte de nosotros. Ustedes son parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerden que el samaritano siempre había sido despreciado por el judío. Entonces aquí le están diciendo, ustedes ahora son parte de la iglesia. Recuerden que no estamos hablando ya de judíos. Estamos hablando de gente que se había convertido a Cristo. Todavía no se les llamaba cristianos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Aquí ellos estaban siendo aprobados. Ellos les estaban diciendo, ustedes son parte responsable de lo que se está haciendo. Ustedes también tienen la responsabilidad que tenemos nosotros como apóstoles de predicar el evangelio. Es lo que hablamos en el capítulo 6, de que a ustedes se les está entregando aquí autoridad. Ahora bien, esto, mis hermanos, ha traído ciertas controversias. ¿Por qué? Porque primero dice que ellos se bautizaron y creyeron en Jesús. Y ahora dice que ellos tuvieron que esperar a los apóstoles para que les impusieran las manos y recibieran el Espíritu Santo. Pero aquí, entonces, la Biblia se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, al momento de arrepentirnos y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ahí viene el Espíritu Santo y nos da la garantía que son las arras y Él viene a morar en nosotros. Entonces, de aquí han surgido ciertos puntos. Por favor, luz. Ajá. Y esto es importante que lo sepamos porque estas teorías
Quizás algunos dicen, pero es que necesitas que te impongan la mano para que seas salvo. Es que te impongan o que te bautices para que seas salvo. Y es importante que la sepamos. Algunos dicen que ellos, al momento de la predicación de Felipe, nunca fueron verdaderamente salvos o nacidos de nuevo, sino que tuvo que venir Pedro y Juan y hablarles acerca del Evangelio, y fue allí que ellos creyeron y recibieron al Espíritu Santo. Otros dicen que ellos allí fueron verdaderamente nacidos de nuevo, pero tuvo que pasar una experiencia luego de ellos haber recibido al Señor Jesús y haberse bautizado, y que es el patrón que tiene que seguir todo creyente. Es decir, que después que la persona recibe al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, se tiene que bautizar, y después tiene que venir una persona ungida que tenga el Espíritu Santo y le imponga las manos para que ella reciba al Espíritu Santo. La tercera posición, sí, algunos dicen que ellos sí fueron convertidos como una respuesta a la predicación de Felipe, pero esto es algo único que sucede en las Escrituras en ese momento, porque se retuvo el don del Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan llegaran. ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que podían entregárselo. Cuarto punto, que no lo van a ver allí, dicen que quizás ellos pudieron haber hablado en lenguas en ese momento y que pudieron haber recibido al Espíritu Santo, pero que no habían sido convertidos. Me parece una loquera. Y otros, que es el quinto punto, dicen que realmente yo considero que esta debería ser la posición. Como les dije, hay muchas posiciones, pero yo considero que esta es la posición. Ellos dicen que ellos fueron realmente nacidos de nuevo y que sí habían recibido al Espíritu Santo en su conversión, pero que le fueron dados al momento de llegar los apóstoles dones y autoridad para que predicasen el Evangelio. ¿Qué sucede? ¿Por qué yo pienso eso? Porque ellos debían estar sometidos a los apóstoles. Recuerden, ellos eran despreciados por los judíos, pero los samaritanos también despreciaban al judío. Ellos eran dos pueblos que no se querían. Y ahora, al estar conformándose un solo grupo, ellos tenían que respetar la autoridad que había quedado establecida, que eran los apóstoles. Y ellos tenían que someterse a esa autoridad, y en ese momento se le entregaron dones y se les colocó la mano y les dijo, vayan, son aceptados dentro del grupo. ¿Por qué? Porque ya no hay judíos, ya no hay samaritanos, ya no hay gentiles, ya no hay hombres, no hay mujeres, sino que todos somos cristianos. Entonces allí es cuando es la tesis que más cobra peso, es que ya ellos allí eran salvos y lo que estaban allí era recibiendo autoridad y dones. ¿Por qué? Porque se quería estar seguro de que la iglesia iba a mantenerse unida. La unidad de la iglesia sin importar las personas que estaban dentro de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque si no se caería Efesios capítulo 1 verso 13, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, como oyeron los samaritanos, el evangelio de nuestra salvación, que es el evangelio de Cristo, que se le estaba predicando a los samaritanos, y habiendo creído en él, en el Señor Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, ese acto es instantáneo. Usted creyó y a usted le es sellado. Se le es dado el Espíritu Santo de Dios. Y 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Verso 18. Cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo,
Les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Como les dije, no se sabe, no se está claro qué fue lo que recibieron los apóstoles en ese momento. Yo considero que fue autoridad y poder en ese momento para predicar la palabra. Pero Simón, sencillamente, recuerden de dónde había salido, que todo el mundo lo veía y la autoridad que él tenía, que era considerado hasta él mismo como el poder de Dios. Y al ver lo que aquí estaba sucediendo, les dice: oye, ¿cuánto quieres por eso? Dame de lo que tienes, te doy dinero para cuando yo le dé la autoridad, sea yo el que se las esté dando a ellos. Entonces, esto es lo que se conoce, mis hermanos, como el pecado de la simonia. Se conoce. Simonia, que no hemos escuchado alguna vez decir: mientras más grande sea tu ofrenda, más grande será tu milagro. Eso es el pecado de simonia, que está diciendo que si por el dinero que tú des, el dinero que tú ofrendas, tú le estás comprando a Dios un milagro. Y tú le estás comprando a Dios que te haga. Es como si tú estuvieras agarrando y le estuvieras agarrando el brazo a Dios y se lo estuvieras torciendo, obligándolo a que te haga el milagro. Pero sabemos que eso no es así. Entonces, aquí inicia este pecado de simonia, que es el querer comprar la gracia o la bendición o un favor, como dijo mi hermana, del mismo Dios. Entonces, Pedro le dice en el versículo 20, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene. Los dones que cada uno se nos ha sido otorgado desde el momento en que nosotros hemos creído en el Señor Jesús. Todos, mis hermanos, todos tenemos un don. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, a usted se le ha dado un don. Y nosotros no pagamos por ello. Nosotros no le hemos pagado absolutamente nada para que Dios nos haya dado ese don que nosotros tenemos. Pero Simón sencillamente creería y pensaba que de esa manera lo podía obtener. Imagínate si se pagaran por los dones, muchas personas o tuvieran muchos, o otros no tuvieran absolutamente nada. Por ello, el precio se pagó en la cruz del Calvario. Y eso lo pagó fue el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, para que en su misericordia y en su favor nos repartiera dones a cada uno de nosotros. Pedro le dice: oye, ¿qué te pasa? Vale, tú y tu dinero váyanse para el infierno. Imagínense la escena. Están todos los samaritanos o toda la iglesia en Samaria, están reunidas. Y sale uno por allá: dame de eso, te doy lo que tú me pidas. Este líder de la iglesia tuvo que darle una reprimenda a un nuevo creyente, porque Simón acababa de creer. Imagínense, siempre me imagino si eso sucediera hoy día en las iglesias. Si uno públicamente reprendiera a una persona, muchos se horrorizarán y muchos se dirán: me voy de la iglesia porque me maltratan. Pedro, aquí sencillamente estaba siendo sincero y estaba cuidando el corazón de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque si él le decía: bueno, dame por aquí, dame por aquí caletica, más de uno iba a hacer lo mismo. Y entonces no iban a colocar su corazón en el Señor, en la confianza del Señor, sino tanto en el dinero como en ellos mismos. Entonces Pedro regaña públicamente a Simón, y es cuando pensamos: ¿será que Simón realmente creyó? ¿Será que Simón
había creído en el Señor Jesús porque hizo manifestaciones de que él había creído. Como por ejemplo, él expresó creer en la predicación según lo que leímos ahorita, el versículo 13, que dice, y Simón creyó. Felipe recibió a Simón como un discípulo más. ¿Por qué? Porque después que él creyó, él estuvo con Felipe viendo las maravillas que hacía. Simón se bautizó, porque dice la palabra que él también se bautizó. Simón, que hizo además, estaba atento cada vez que se habían en las reuniones de ellos, siguiendo a Felipe para ver y aprender acerca de lo que él hacía. Entonces, este Simón mostró todos los elementos para uno pensar que efectivamente era un cristiano. La pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿qué había en el corazón de Felipe, de Simón? ¿Qué había en el corazón de él al momento en que dice las Escrituras que él había aceptado a Cristo, que él se había bautizado? Más adelante Pedro o las Escrituras nos lo dicen. Pedro continúa reprendiéndolo y regañándolo. Dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él sencillamente no estaba buscando beneficios para toda la iglesia. Él estaba buscando beneficios personales para enriquecerse y valerse de algo que era regalado, porque Dios se lo estaba dando a todo aquel que creyera en Cristo como Señor y Salvador, y él sencillamente estaba pensando para comenzar a hacer el negocio acerca de los dones, y además para que la gente lo viera a él como el dador del don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recuerden que él era grande cuando hacía su acto de brujería, y aquí él pretendía hacer lo mismo. Versículo 22, para ir terminando. Pedro le dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento o lo que tú tienes en tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad yo veo que tú estás. Pedro sencillamente le dice, hey, tú tienes un trabajo que hacer. Tú te tienes que arrepentir de lo que tú estás diciendo. Tú realmente en tu corazón no estás arrepentido. Tú lo que estás buscando es tu propia satisfacción. Es decir, tú lo que estás viendo lo que estás buscando es tu ser exaltado y glorificado en el puesto de Dios. Arrepiéntete. Ora a ver si el Señor te perdona. Es lo que Pedro le está queriendo decir aquí a Simón. Él sencillamente, cuando vemos en el versículo 24, él sencillamente no había un verdadero arrepentimiento, pero mostró que era un cristiano. Respondiendo entonces Simón, cuando Pedro le dice que se arrepienta, dijo, rueguen por mí ustedes, por mí al Señor, para que nada de esto que tú, Pedro, acabas de decir, venga sobre mí. Es decir, este hombre estaba soltándole la pelota a Pedro. Le estaba diciendo, yo no me voy a arrepentir, pero intercede tú por mí para que Dios sea el que me perdone y que Dios sea el que no me haga esto que tú estás diciendo. Allí es cuando nos podemos dar cuenta que este hombre no había un verdadero arrepentimiento. Este hombre podía entender el poder del Espíritu Santo, podía entender quién era Dios como tal, pero en su corazón no había un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque había orgullo. Arrepiéntete tú por mí. Haz esto tú por mí. Y allí es cuando podemos saber que la salvación y el arrepentimiento es individual. Cada uno de nosotros tenemos que humillarnos y arrepentirnos delante de Dios por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Dios en su infinita misericordia nos dé ese perdón
nos selle con su Espíritu Santo y seamos salvos. De otra manera, no existe. Hay personas que piensan que, lo voy a decir así, pero después se va a explicar, acerca de lo que llaman las maldiciones generacionales. Que si yo fui alcohólico y mi hijo es alcohólico, yo soy el que tengo la culpa de que él peque. Es decir, yo, como era alcohólico, soy el que tengo la culpa de que mi hijo lo sea. Pero ¿qué sucede si yo me arrepiento y me libro de mis pecados y Dios me sana mis pecados y mi hijo continúa siendo alcohólico? ¿Sigo siendo yo responsable? ¿O he sido responsable en algún momento? Cada quien es responsable de sus actos. Cada quien en el momento en que tiene conciencia es responsable de todo y cada uno de los pecados que comete. Nosotros, por eso es que el Señor Jesús dice, tú no puedes castigar al padre por el pecado de los hijos, ni puedes castigar al hijo por el pecado de los padres. Cada quien, mis hermanos, es responsable. Al decir ese tipo de cosas, mi hijo es así porque yo era así, sencillamente usted lo está queriendo justificar sus acciones delante de Dios, pero lamentablemente la única justificación delante del Dios Padre se llama Jesucristo. Él es el único que nos justifica a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros delitos y por nuestros pecados. Ahora bien, versículo 25. Una vez, hay quien dice, habría que investigar aún más, que este Simón, sencillamente, después de este acto, después de lo que sucedió aquí, se convierte en uno de los peores maestros del Evangelio. Es considerado, por aquí lo tengo, como uno de los peligrosos maestros del Evangelio. Es decir, que este hombre comenzó a hablar todo lo contrario acerca de la salvación y acerca de Jesús. Pero dio muestras externas acerca de que era salvo. Aceptó, creyó, se bautizó, estaba allí. Versículo 25. Y ellos, tenemos que recordar, recordándome que ayer hubo evangelismo. El hecho de que una persona haga una confesión de fe y diga, Señor, yo te acepto como único y suficiente Salvador, y esa persona se va. Esta persona, en muchos casos, siguen haciendo lo que le da la gana. ¿Esta persona fue salvo? Por supuesto que no. Evidentemente, se siembra la palabra, se siembra la semilla y Dios es el que va a ir trabajando en los corazones de las personas. Pero no podemos pretender que porque una persona haga la oración de fe ya ha sido salva. Porque malinterpretamos lo que nos dice la palabra en Romanos, que cuando dice que si crees en tu corazón, pero es si crees, si no crees en tu corazón y repites y abres y dices que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, tiene una condicionante que viene es si crees en tu corazón. Porque si no crees, sencillamente lo que estás haciendo es una vana repetición. Y eso muchas veces no sucede. Que le predicamos y le predicamos a las personas y las personas confiesan al Señor, pero no hay cambio. ¿Es por qué? Porque no hubo un cambio en el corazón de las personas. Y aquí sucedió igual con Felipe. A él se le predicó, él expresó que quería estar con el Señor, aceptó a Cristo, se bautizó y estuvo acompañando ahí a Felipe, este Simón. ¿Y qué sucedió? Resulta que su corazón no estaba alineado con el corazón del Señor. Versículo 25 para terminar. Y ellos, los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. 4 preguntas y cerramos.
debemos entender que Dios, a pesar de las situaciones que nos estén pasando, a pesar de por lo que Dios nos esté pasando, como el desierto que nos hablaba Carlos en el devocional, Dios va a ser glorificado en todo. Él se va a glorificar. Y algo que siempre hablamos con el hermano Manuel es que los no de Dios también son una respuesta. Dura, pero es la soberanía de Dios y la cual nosotros debemos aceptar. Debemos, mis hermanos, predicarle a las personas sin prejuicios. Nosotros no podemos hacer, ¿cómo dice María? Imitación, límites o acepción de personas. Nosotros estamos llamados a hablarle a todo aquel que Dios nos ponga en el camino para hablarles. Sea quien sea. Estamos viendo unos judíos predicándole a sus peores enemigos, los samaritanos. Nosotros estamos llamados también a hablarle a aquellos que no que sean enemigos de nosotros, pero son enemigos de Cristo, que son los que no le han aceptado a Él como Señor y Salvador. Porque nosotros en algún momento también fuimos enemigos del Señor. En algún momento Dios nos consideraba enemigos. Yo estoy airado con aquel que todo el tiempo hace pecado. Dios estaba airado con cada uno de nosotros. Pero en el momento en que nosotros decidimos renunciar al pecado y Cristo vino a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo, en ese momento alcanzamos nosotros el perdón. Y es que somos considerados de ahí en adelante hijos. Y muchas veces nos suceden situaciones es porque papá a veces quiere apretar alguna de las tuercas. ¿Duelen? ¿Quién dijo que no? Pregúntenle al Señor Jesús, que Él necesitaba no apretarle la tuerca a Él porque Él es Dios, sino a toda la humanidad, porque tenían que ver al Mesías morir para que lo aceptaran como único puente que iba a darle el acceso al hombre con Dios Padre. Tercera pregunta. Lo que hacemos, el servicio que usted hace, el trabajo que usted hace, todo cuanto usted hace, ¿es para su beneficio propio o para glorificar a Dios? Eso es respuesta interna. Es para que lo vean los líderes, es para que lo vean los pastores, es para que vean todo lo cuanto usted está haciendo, obras, porque piensa que haciendo obras se va a ganar la salvación. O usted lo está haciendo es única y exclusivamente para glorificar a Dios. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para que nos vean a nosotros o para que vean a Cristo y nosotros sencillamente nos quitamos? Somos unas vasijas que sencillamente Dios nos utiliza como Él quiere y como le dé la gana. Somos una vasija que quizás en algún momento dejemos de ser utilizada, pero al momento de que Dios nos utiliza, lo que está dentro de esa vasija es lo que vale, no la vasija. Lo que vale es lo que está allí adentro. Y por último, ¿es genuina nuestra fe? ¿Estamos realmente creyendo en el Señor Jesús de una manera genuina? ¿O realmente hay algunos baches o algunas dudas? Si hay baches o hay algunas dudas, hoy es un buen día, hermano, para pedirle al Señor que nos fortalezca nuestra fe. Porque nosotros quizás con algunos problemas, algunas dudas, nuestra fe ha decaído un poco. Pero el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos dio poder. Y nosotros, los mismos apóstoles le decían al Señor Jesús, aumenta nuestra fe. ¿Cómo aumentamos nuestra fe hoy día? Mis hermanos, a través de la lectura de la palabra. A través de conocer a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que nos quitó de manera definitiva todos nuestros pecados, los que cometimos ayer, los que cometimos hoy y los que cometeremos mañana. Conociéndole a Él, nuestra fe va a estar más arraigada y nuestra fe va a estar cimentada de la manera en la cual Dios quiere que esté así. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque
Pudimos ver, Señor, cómo estos hombres de fe, que a pesar de las dificultades, a pesar de ser perseguidos, haber sido asesinados, muchos de ellos, Señor, no se amedrentaron, no se paralizaron, Señor, sino que continuaron hablando, Señor, de tu palabra. Señor, ellos continuaron sembrando, Señor, lo que ellos habían aprendido de ti, Dios. Gracias por cada uno, Señor, de la vida de esas personas que tuvieron antes de nosotros y que continuaron hablando, Señor. Gracias por cada uno de los misioneros que hoy, Señor, a pesar de estar siendo perseguidos, igual de la misma manera que fueron perseguidos estos discípulos tuyos, no se han amilanado. Y continúan, Señor, predicando tu palabra a pesar de las dificultades, porque ellos saben que tú vas a ser glorificado en todo, Señor. Señor, ayúdanos a poder entender, Señor, y comprender que tu salvación, la cual nos has dado cada uno de nosotros por gracia, Señor, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. Ya tú, Señor, esa salvación, la cual nos has regalado a cada uno de nosotros, que te hemos aceptado como Señor y Salvador, tú, Señor, la pagaste allí con tu sangre en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos también, Señor, a no tener prejuicios al momento, Señor, de predicar tu palabra. De entender, Señor, que tú a esas personas, la cual quizás en algún momento son despreciadas por nosotros, tú las amas. Ayúdanos también, Señor, a tener una fe genuina, a tener nuestra confianza únicamente en ti, Señor. A no depender, Señor, de los hombres, no depender de las obras, sino únicamente, Señor, depender de ti. Porque tú eres ese Dios grande, majestuoso, misericordioso, bondadoso. Y que la fe, Señor, no es de nosotros, sino que la fe, Señor, es un don que tú también nos has dado. Señor, nosotros no tenemos nada si no es a ti. Y estamos aquí, Señor, porque personas, Señor, no se amilanaron. Personas no tuvieron miedo. Personas no tuvieron prejuicio para hablarnos de la palabra, para predicar la palabra. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a hacer nuestro trabajo también de ir en cuanto a los confines de la tierra, Señor, que ya serían Hechos 28, 29 y en adelante, que pudiéramos nosotros seguir extendiendo, seguir sembrando, seguir regando, Señor, esa palabra hasta el momento en que tú decidas, Señor, volver por tu iglesia, Señor. Y que sabemos que se quedará gente todavía hablando aún más acerca de ti, Señor. Todas las cosas, Señor, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, no pasará. Señor, si aquí en este momento, en este salón, hay personas que no te conocen. Hay personas que quizás no entiendan acerca de que tú, Jesús, moriste en la cruz del Calvario por el perdón de ellos y el perdón de nosotros, de nuestros pecados. Que esa persona pueda abrir tu corazón, abrir su corazón al Señor y de una manera genuina pudiera arrepentirse de sus pecados y confesar y decir que es pecador delante de ti, Señor, y aceptar, Señor, el perdón de sus pecados, Señor, a través de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Reconocerte, Jesús, como su único y suficiente Salvador, y que comience, Dios, a establecer una relación personal contigo, Señor. Todo esto, mi Señor amado, te lo pido en el único nombre, Señor, que nos ha sido dado a los hombres, por el cual hemos de ser salvos, y es el nombre de Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos.